Veo que la gente no conoce de qué va el tema, de qué es lo que habla aquí el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Bueno, sobre el matrimonio, no. Aquí Pablo, el apóstol Pablo, no, el matrimonio no. Fijaros que aquí vamos a hablar un poco sobre el capítulo 7 y mañana sobre el capítulo 8. Fijaros que aquí en el capítulo 7 el apóstol Pablo nos muestra una realidad y él dice, yo sé que hay una frase, hay una palabra que mucho había escuchado. Lo que pasa que, bueno, es verdad que a veces pues no sabemos la ubicación exacta, ¿no? Pero Pablo dijo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Quién no ha escuchado esta frase? ¿Quién no ha escuchado este versículo, esta palabra del apóstol Pablo? Esto es la confesión de un hombre que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todo su espíritu, pero todavía él siente que la carne está rebelde. Por eso hoy vamos a explorar la lucha entre la carne y el espíritu. Vamos a ver los cadáveres que aún siguen pegados a nosotros y la liberación real que solamente Jesús puede traer. Así que prepárate, hermano que estás aquí. Prepárate para mirar dentro del interior de tu propia alma, para identificar la carne que todavía actúa por impulso y para descubrir cómo el Señor puede arrancar lo que parecía totalmente imposible de vencer. Capítulo 7, verso 19, Pablo lo dijo, porque no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y fijaros que esto es una confesión del apóstol Pablo totalmente desgarradora. O sea, Pablo no está justificando el pecado, está revelando el drama de una conciencia totalmente despierta. Porque antes de Cristo, la persona peca deliberadamente, sin luchar, pero después de Cristo el pecado se convierte en una traición interna. Por eso aquí, cuando él dijo quiero, porque no hago el bien que yo quiero, esa palabra quiero aquí, eso no es un capricho, esto es una decisión profunda. Porque Pablo no dice, bueno, de vez en cuando me apetece hacer el bien, no. Él dice que lo desea desde adentro, o sea, eso significa que su espíritu está vivo, está regenerado y está alineado con la voluntad de Dios. O sea, aquí Pablo no está hablando de pecados planeados, ni de una maldad deliberada, ni tampoco está hablando de una doble vida. O sea, está hablando de caídas en medio de una guerra. Eso es muy distinto, porque el rebelde no sufre cuando cae, pero un hijo de Dios sí. Esa es la diferencia. Entonces, vemos aquí a Pablo, o sea, realmente, este es el dolor de un hombre que ama la justicia y que no puede vivirla plenamente. O sea, cuando Pablo nos escribe esto, o sea, está poniendo realmente un espejo delante de nosotros y nos dice que no te condena, sino que te identifica. Y si tú te reconoces aquí, tú no eres débil, estás despertando espiritualmente. ¿Estáis conmigo? Entonces, no haces el bien que quieres, y no porque tú no ames a Dios, sino porque tu espíritu ya cambió. Sin embargo, tu cuerpo está aprendiendo a obedecer. Y ese tipo de aprendizaje no empieza con más culpa, empieza con más dependencia de Cristo. Por eso, hay dos leyes dentro de una misma persona. Pablo lo dijo ahí, en el verso 23. Él dijo, pero Pablo, yo veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, wow, aquí Pablo no está hablando de una lucha ocasional, está hablando de dos sistemas operativos viviendo dentro de un mismo cuerpo.
Ahora bien, ¿qué es una ley o qué es la ley según la Biblia? Porque una ley no es simplemente un mandamiento. Una ley es una fuerza que produce resultados constantes. O sea, como la ley de la gravedad. O sea, no te pregunta si quieres caer, simplemente actúa. Pues así funcionan estas dos leyes. Y vamos a ver primeramente la ley de mi mente, la ley de la mente. Eso es el espíritu regenerado. Porque ahí en el verso 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, aquí Pablo revela que él verdaderamente ama la voluntad de Dios. Como David. David dijo, en mi corazón he guardado tus dichos. O como Jeremías, que él dijo, tu palabra me fue por gozo. O como Jesús mismo que dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Esto no es religión, esto es un deseo real por hacer la voluntad de Dios. Y luego tenemos esa segunda ley, la ley en mis miembros. Y aquí no está el deseo de agradar a Dios, sino que esto es un impulso automático. Dice que se revela contra la ley de mi mente, dijo Pablo. O sea, esta ley funciona, es impulsada por hábito, también por una memoria emocional. Esta ley es impulsada por reacción química, por antiguos patrones de supervivencia, como por ejemplo Pedro. ¿Quién no ha escuchado al apóstol Pedro jurando fidelidad y luego negando a Jesús horas después? Vamos a hablar un poco sobre Pedro. O Sansón, con un llamado profético y luego gobernado por sus impulsos. O Israel viendo milagros y al día siguiente murmurando. O sea, realmente la mente ama a Dios, pero los miembros no, actúan por impulso. O como Judas, sí. Pero mañana vamos a ver la diferencia entre Pedro y Judas. Es una diferencia abismal. Ahora, ¿por qué a veces peca sin planearlo? ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque fijaros que esta ley no razona, esta ley no discierne, simplemente reacciona. Aunque tu mente diga no, tu cuerpo ya dijo sí. ¿Dais cuenta? Y esto no es falta de amor a Dios, esto es falta de dominio de la carne. Porque Jesús lo dijo así, que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y si tú te sientes así, tú no eres una persona rara, tú no eres un hipócrita, tú no eres un falso, tú eres una persona con dos leyes que están en plena guerra. Y la que más gobierna es la que más tú estás alimentando. Ahora bien, en el versículo 24 dice algo tremendo el apóstol Pablo. Él dice, miserable de mí. Y él pregunta, hace una pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¡Wow! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto no es poesía. Esto es una imagen diseñada para provocar asco, para provocar angustia y también para provocar urgencia. Porque aquí Pablo está usando el lenguaje del horror para explicar una experiencia espiritual real. ¿Y cuál es? Es que tú puedes amar a Dios con todo tu corazón y aún así sentir que algo podrido sigue pegado a ti. Puf, Dios mío. ¿Sabíais que en el Imperio Romano existía un castigo que era totalmente cruel, o más bien dicho, excepcionalmente cruel? Y era que a ciertos criminales se le ataba un cadáver en descomposición en el cuerpo. Y eso no era una ejecución inmediata, era una agonía prolongada. ¿Por qué? Porque el cuerpo muerto suelta toxinas, aparecen gusanos, el olor se impregna la piel, las infecciones entran por heridas abiertas y la persona sana se iba enfermando poco a poco. Dios mío, o sea, no moría de golpe,
moría por contaminación, una contaminación constante. Ahora bien, ¿por qué Pablo usa esta imagen? Porque no hay otra manera de describir lo que siente un creyente cuando ya no ama más el pecado, cuando ya no se identifica más con su pasado, cuando ya no disfruta más de la oscuridad. Pero ¿qué pasa? Que todavía siente impulsos, todavía siente reacciones y patrones que no encajan en lo que ahora es en Cristo Jesús. ¡Wow! Pablo está diciendo, yo estoy vivo por dentro, pero hay algo muerto que sigue unido a mí. O sea, no estás luchando contra tu futuro, estás luchando contra tu pasado que todavía no ha sido completamente desalojado de tu cuerpo. Y hay ejemplos bíblicos de personajes que todavía tenían un cadáver atado a su cuerpo. Fijaros en Moisés, dice, está escrito que ya era el hombre más manso de la tierra. El gran libertador, el que hablaba cara a cara con Dios. Pero fijaros que en el capítulo 20 de Números, cuando el pueblo de Israel vuelve a provocarlo, dice que Moisés explota en ira y golpea la roca. Explota en ira y golpea la roca. Y Dios ya le había dicho que no golpeara la roca, sino que simplemente le hablara. Y eso no fue falta de fe de Moisés, fue una reacción de Moisés, fue una reacción antigua que salió de un carácter formado en años de desierto emocional, porque Moisés ya era libre por dentro, pero un viejo reflejo aún vivía en su carne. O como por ejemplo Elías, cuando él había visto ese fuego caer del cielo, cuando él humilló a los profetas de Baal, había visto el poder sobrenatural de Dios como pocos en la historia. Pero cuando Jezabel amenaza su vida, Elías huye al desierto deseando morirse. Y no porque él fuera un cobarde, es el cadáver del miedo que todavía estaba pegado a su humanidad. El profeta estaba vivo, pero el temor, ese viejo temor, aún respiraba dentro de su carne. O como David. David no fue un hombre cualquiera. Él mismo dijo que era conforme al corazón de Dios. Y aun así, en momentos de comodidad, en momentos de descuido, David cae con Betsabé. Y no porque odiara a Dios, ni mucho menos, sino porque un patrón antiguo, una vulnerabilidad no resuelta, encontró un instante sin vigilancia y ahí entró. Porque el espíritu de David estaba alineado con el espíritu de Dios, pero el cadáver del deseo mal gobernado todavía seguía merodeando por ahí cerca. O Pedro, que amaba a Jesús más que nadie y dijo que daría su vida por él. Pero ¿qué pasa? Que horas después lo niega 3 veces. Y no porque Pedro fuera falso para nada, en absoluto, sino porque el cadáver del miedo y del rechazo al dolor y todo eso aún estaba todavía ahí en su carne, estaba vivo. ¿Qué pasa? Que el cadáver no habla, pero contamina. Y el cuerpo muerto no grita, no razona, no discute. ¿Sabes qué pasa? Que simplemente presiona, pesa y transmite infección. Así es como actúa la carne. O sea, te empuja a reaccionar sin pensar, te hace sentir emociones que no encajan con tu fe y te arrastra a hábitos que tú ya no amas y no practicas. Por eso no estás peleando contra quién eres, estás peleando contra quien ya tú no eres, pero que todavía no se ha despegado de ti del todo. Por eso Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí Pablo está desnudando el alma delante de Dios. Y esto no es autodesprecio, es reconocer honestamente la limitación del hombre frente al pecado y la carne. O sea,
Es un despertar espiritual, o sea, es darse cuenta de que por sí mismo no hay victoria posible, es imposible. ¿Y qué pasa? Que aquí muere el orgullo espiritual. Esto es una ilusión de autosuficiencia que hace mucho daño a los creyentes. Porque aquí Pablo no dice, bueno, yo me voy a esforzar más. No, él grita una pregunta, dice, ¿quién me librará? ¿Quién me librará? Y al decir esto, ahí se abre la puerta a la respuesta que solamente Cristo puede dar. Aquí se derrumba toda la autosuficiencia. Porque aquí, antes de este punto, Pablo ha dicho, ha analizado, ha escrito que entre la ley del espíritu versus la ley de la carne. También ha puesto la imagen del cadáver atado a su vida. También la lucha entre lo que quiere y lo que determina al final, lo que termina haciendo al final. Ya aquí no hay tiempo para más razonamiento. Ahora hay se puede leer ahí entre las líneas, una desesperación honesta, o sea, un reconocimiento de que ni la mente ni la fuerza de voluntad humana pueden liberar al hombre de la ley del pecado. Es imposible. Y quien no llega a este punto, no importa quién seas, sigues tratando de gobernar tu carne con tu propia voluntad. Es imposible. Con estrategias humanas, con métodos de disciplina. ¿Y qué pasa? Que siempre uno termina frustrado. Sin embargo, el que llega a decir, miserable de mí, esa persona está preparada para recibir el poder de Cristo en su vida. No sé si estáis aquí conmigo o no, si estáis entendiendo esta palabra, pero hay un hombre que sufrió muchísimo, sufrió hasta tocar fondo, y estamos hablando de Job. Job perdió hijos, perdió posesiones, perdió salud, perdió reputación. Intentó explicarse entre sus amigos, defenderse, e intentó justificar su integridad. Pero llegó un momento en que Job dijo, mira, Señor, yo de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te han visto. Por eso yo me retracto de lo dicho y me humillo hasta el polvo y las cenizas. Job capítulo 42, verso 5. En otras versiones dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¡Wow! O sea, Job no está diciendo que él se odie de una manera autodestructiva. Él está diciendo que yo por mí mismo no puedo gobernar esta vida. O sea, yo no puedo entenderlo todo, no puedo arreglar mi situación. No puedo con el pecado, no puedo con el dolor. Eso es una rendición absoluta ante la soberanía y la justicia de Dios. Aquí Job ya deja de luchar solo y confía en el Señor. O como el profeta Isaías, porque Isaías tuvo un encuentro totalmente sobrenatural con la gloria de Dios. Capítulo 6 de Isaías. Él ve los serafines, él escucha a los serafines y dicen, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Y ahora qué pasa con Isaías? Que él mismo se enfrenta a su propia realidad. ¿Y su reacción cuál es? En el verso 5 él dijo, ay de mí, que soy muerto, porque yo, siendo un hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Aquí Isaías no se justifica, sino que se da cuenta de su insuficiencia absoluta delante de Dios, de su pecado. Y su primera reacción es humillación y reconocimiento de su miseria y una rendición total delante de Dios. Y solamente después de esto, él recibe la purificación por medio de los serafines y también el llamado de Dios. Entonces vemos que el reconocimiento de ser, de decir yo soy miserable de mí, esto precede a la comisión divina. Pedro mismo, él se muestra valiente, se muestra decidido y él dijo, aunque todos se escandalicen, yo nunca te voy a negar, Jesús, jamás te voy a negar. Y horas después niega a Jesús no una vez, sino 3 veces.
¿Qué pasa? Que aquí vemos el mismo patrón de la ley de los miembros rebelándose contra la ley de la mente. Porque su espíritu ama a Jesús, su mente quiere obedecer, pero su carne, con miedo, con presión social, reacciona en contra de su voluntad. Ese es el problema. Sin embargo, cuando Pedro reconoce su fracaso, él grita, él llora, él se arrepiente. Ese es el momento de rendición, decir que yo soy humano, soy frágil, soy incapaz por mí mismo. O como Jesús cuando contó la parábola del fariseo y del publicano, Lucas capítulo 18, verso 9. Ahí vemos que habla de que el fariseo confía en sus obras, en su religión, en su perfección externa. Sin embargo, el publicano reconoce y dice, Dios, sé propicio a mí, pecador. El publicano no intentó justificarse, no buscó méritos, sino que se entregó a la gracia. Y el mismo Jesús dijo que el publicano salió justificado, pero el fariseo no. Entonces vemos que la rendición total a Dios, la confesión de incapacidad, esa es la llave a la libertad y a la salvación. Por eso, ahora llegamos al punto más importante. Si tú nunca llegas a decir miserable de mí, vas a intentar vencer por tu propia fuerza. Tú podrás cambiar de método, podrás cambiar de ministerio, de pastor, de iglesia, lo que sea, sin resolver todavía tu interior. Y lo peor de todo, que perpetuarás frustración y culpas totalmente innecesarias. Pero si tú reconoces tu incapacidad para liberarte, a Él estás abriendo la puerta a Cristo. Bienvenido al reino de Dios. Por eso, la rendición verdadera no es derrota, no es debilidad, no es fracaso, es la condición indispensable para la libertad. Porque solo cuando tú reconoces tu impotencia es cuando Jesús puede actuar. Y ahí es donde Romanos capítulo 8 empieza. Ya no mandan los miembros de la carne, ya reina el Espíritu y mañana vamos a hablar sobre eso. Verso 25 del capítulo 7 de Romanos. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Aquí vemos que Pablo cambia el tono. Después de haber descrito la lucha, la frustración, la rendición, llega a una única solución real. ¿Cuál es? Es Jesucristo mismo. No es una fórmula, no es una disciplina, no es esfuerzo humano, es Jesucristo mismo. Por eso cuando Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, él no está diciendo algo bonito para cerrar el capítulo, para que nosotros podamos leerlo en nuestras Biblias, para decorarlo, nada de eso. Esto es un grito de liberación, es una explosión de esperanza después de una desesperación que tenía el apóstol Pablo, después de él haber descrito el cadáver atado, el conflicto entre dos leyes, la miseria de la carne. Ahora Pablo proclama y puede decir, Cristo me libera, Cristo me rescata, Cristo me arranca de esta prisión interna. ¡Wow! Eso es una declaración de victoria espiritual. Y no por méritos humanos, no por fuerza de voluntad, es por la acción de Cristo en nuestras vidas. Por eso Jesús no viene a ayudarte a controlar la carne. Él vino a destronarla. Porque muchos creyentes viven con la idea de que la lucha con la carne se vence a fuerza de disciplina. Nada que ver. Jesús no dice eso. Jesús te dice que no aprendas a convivir con tu carne. No intentes gobernarla con voluntad humana. Destrona al viejo amo.
Porque sí, la carne sigue existiendo, pero ya no es el rey de tu vida, ya no gobierna, ya no determina tu destino, ya no decide tu identidad. Y Cristo no enseñó convivencia, enseñó victoria. Porque antes de Cristo el cadáver seguía pegado a ti, pero después de Cristo el cadáver es arrastrado, es quitado, es crucificado con él. Como Pablo, por ejemplo. Antes luchaba en Romanos capítulo 7 frustrado, pero después en Romanos capítulo 8 verso 1 dice que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Claro, por eso se flagelaban, se mutilaban, se lastimaban ellos mismos. Pero ahora la ley de la carne ya no tiene dominio, es el Espíritu el que gobierna. Por ejemplo, José, el soñador, él fue vendido, fue tentado por la esposa de Potifar. Su carne lo llamaba, la presión lo empujaba. Pero ¿qué hizo él? Él decidió confiar en Dios y huyó. El pecado no lo venció. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios lo fortaleció. Cristo no solo nos da un ideal, Él nos da poder real. Él nos da una conciencia restaurada, o sea, Él te hace ver el pecado antes de que te controle. Él te da, te pone por medio del Espíritu un deseo alineado con la voluntad de Él. O sea, tu espíritu ya comienza a deleitarse más en la ley de Dios que los impulsos de la carne. Te da fuerza en la debilidad. O sea, cuando caes tú no te quedas derrotado, sino que te levantas. Porque hay una transformación progresiva. La carne sigue reaccionando, pero ya no determina el resultado final. La carne sigue, los impulsos siguen, las reacciones automáticas siguen, pero gracias a Cristo ya no son amos, ya no te dictan, ya no te condenan, ya no deciden tu identidad ni tu destino. ¿Estáis conmigo? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Esta es la llave de todo el capítulo. La rendición a la propia impotencia te deja el espacio a Cristo. La declaración de dependencia activa la acción del Espíritu. Y lo que parecía imposible para Pablo, lo que parecía imposible para ti, lo que parecía imposible para mí, ahora tiene solución. Y es la libertad real de la carne y la victoria sobre la muerte. Porque Jesús no vino a enseñarte a sobrevivir con tu carne. Él vino a tomar tu carne, a crucificarla con Él y a gobernar tu vida desde el Espíritu. ¿Y cómo te libera Cristo hoy? Porque hemos visto en Romanos capítulo 7, verso 25 y en Romanos capítulo 8, aquí nos muestra esa transición definitiva de la lucha humana a la libertad real en Cristo Jesús. Porque aquí Pablo pasa de miserable de mí a un grito de gratitud. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Veis? Ahora, ¿qué significa eso en nuestra vida diaria? Esto es un cambio de autoridad dentro de ti. Cristo no te hace perfecto, pero sí te hace libre del dominio del pecado, de la ley del cadáver y de la presión de la carne. Porque antes el impulso gobernaba tu boca. Antes de Cristo tú reaccionabas sin pensar. Soltabas palabras que lastimaban, reproches, ira, comentarios dañinos. Y hoy todavía tú puedes fallar, pero tú ya no eres definido por tu impulso. Ya no eres esclavo de la reacción emocional de tu mente. Como Jonás, antes de huir, antes de quejarse, su reacción era automática, por miedo, por enojo, no lo sé. Y después Dios le enseñó a discernir y a someter su corazón a la voluntad de Dios. Por eso la libertad llega cuando aprendes a responder desde la obediencia, no desde el instinto. Por eso, antes el pecado a ti te parecía algo normal.
Antes de reconocer a Cristo como tu Señor, ciertas conductas, ciertos hábitos o pensamientos a ti no te molestaban, tú dormías tranquilo, era algo normal. Y hoy, cuando tú tropiezas, sientes dolor, sientes remordimiento, aborreces el pecado, ¿vemos la diferencia o no? Como David, antes del arrepentimiento tras su pecado con Betsabé y con Urías, David había caído en pecado y lo había ocultado. Pero después su espíritu se duele por haber ofendido a Dios y llora y se arrepiente. Salmo 51, léelo. Eso es un salmo de arrepentimiento total. Es tremendo esas palabras. Eso se llama libertad. Ya el pecado deja de ser cómodo en tu vida. Por eso antes caías y te quedabas en el suelo. Y el tropiezo podía dejarte atrapado en la culpa, en la depresión espiritual, en el desánimo, pero hoy, gracias a Cristo, tú puedes levantarte rápido, con una conciencia de que el dominio ya no pertenece a la carne. Y antes tú justificabas tu maldad, el orgullo, la excusa, la negación al problema, todo eso era común. No pasa nada, es una debilidad, todos hacen lo mismo. ¿Qué me estás contando? Pero hoy, gracias a Cristo, el pecado te duele. Tú lo aborreces y tú ya no intentas disfrazarlo. Como el publicano que hemos visto antes. Él no intentó justificar absolutamente nada. Por eso su honestidad delante de Dios fue el camino a la justicia. Por eso la libertad viene cuando el reconocimiento de tu pecado no se convierte en excusa, sino en la puerta a la gracia de Dios. Antes era el cadáver el que mandaba, el cuerpo de muerte, la carne rebelde, el impulso automático, la reacción antigua, todo eso seguía gobernando tu vida. Pero hoy, gracias a Cristo, sigues viendo el cadáver, la carne, los impulsos, los patrones viejos, huele mal, incomoda, pero ya no es tu dueño. Tu identidad no está en lo que reaccionas, sino en quién mora dentro de ti. Y tus miembros, aunque tropiecen, tu espíritu está alineado con la ley de Dios. Porque sí, la carne existe, pero ya no dicta ni tu destino ni tu valor. Por eso, reconoce, escúchame bien, reconoce la batalla interna que tú tienes sin condenarte. Acepta tu dependencia de Cristo, porque la fuerza no está en ti. Aprende a levantarte rápido tras la caída. Y recuerda que tu espíritu gobierna tu identidad. Tú ya no eres definido por fallas ni por patrones antiguos. Porque sí, el cuerpo sigue existiendo, pero no tiene autoridad sobre tu vida. Por eso el capítulo 7 de Romanos termina en victoria, porque Cristo toma lo que era un cadáver pegado a tu vida y lo crucifica contigo. Por eso el capítulo 8 de Romanos empieza con libertad, empieza con vida y dice, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que para concluir, hermanos, hemos aprendido que el capítulo 7 de Romanos, léelo tranquilamente en tu casa. Hemos visto que es la vida como creyente en Cristo Jesús no es un desfile de perfección, sino una guerra interna en la que Cristo ya nos ha dado la victoria. Por eso, cada tropiezo, cada impulso que aún nos arrastra, eso no es una derrota, es un recordatorio de que dependemos totalmente de Él. Porque la carne sigue reaccionando, los miembros fallarán, el pasado querrá asomarse por tu ventana, pero Cristo ya destronó al viejo amo. Por eso, hoy nosotros podemos decir como Pablo, podemos decir lo mismo, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor.
Y no es por esfuerzo humano, no es por fuerza de voluntad, sino porque Él nos libera del cadáver atado a nuestra vida. Él nos devuelve la autoridad sobre nuestros miembros y nos permite vivir en la libertad verdadera en Cristo Jesús. Así que este mensaje sea como un fuego en tu corazón, que cada caída, cada impulso, cada tropiezo ya no defina quién tú eres. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios libre, gobernado por el Espíritu, con poder sobre tu carne, con victoria sobre tu pasado y con esperanza sobre tu futuro. Por eso ya no camines en miedo, camina en libertad. No sufras en silencio. Clama a aquel que te hace libre. Y recuerda, escúchame bien, recuerda lo que parece imposible para ti, es posible para Él. Amén. Yo no sé si esta palabra ha sido para ti o no, lo mismo no. Pero atrápala, recíbela en el nombre de Jesús. Anita dice amén. Gerard también, Arelis, Mari, Arnulfo, Vivian, Anita, Paloma, Conchi, Mari dice lo recibo, amén. Sol Luna también lo recibo. ¿Cuántos reciben esta palabra? Porque voy a orar, vamos a orar ahora por esta palabra. Porque ya sabéis que no simplemente suelto un mensaje, una enseñanza y adiós, no, para nada. Ahora ahí donde tú estás, conéctate con Él. Conéctate con Él. Y dile, Señor, yo vengo delante de ti. Vengo delante